kashyankichis, allillanchu kusisqallachu wasipi tiyashankichis, imatan yachashankichis kunan p'unchaykuna. ¿Cómo están, amigos? La anterior clase hemos visto algo muy interesante que son las órdenes. Ahora lo que vamos a ver es lo contrario, es decir, las negaciones, cuando tú prohíbes hacer alguna cosa a una persona. Por ejemplo, cuando dices no escribas, no hables, no cantes, no bailes, son prohibiciones. Pero en este caso vamos a ver en quechua cómo se utilizan estos enunciados o estas frases en quechua. Entonces, veamos, lo que vamos a aprender son las negaciones. Entonces, amigos, vamos aprendiendo el quechua y comparte con todos tus amigos para que todos hablemos un poco más del quechua. En la anterior clase hemos avanzado todo lo referido a las órdenes. En esta clase vamos a avanzar todo lo referido a las negaciones. Lo contrario de las órdenes son negaciones. Y en quechua se denomina harkakuj kama chikuna, negación. Entonces empecemos. Para ello tenemos la primera regla. Antes de poner el enunciado que está acompañado por el signo de admiración, debemos utilizar el adverbio de negación ama. Escuchen bien, utilizamos el adverbio de negación ama y luego utilizamos el sufijo chu acompañado por el signo de admiración o exclamación. Entonces, para entender vamos a ver los ejemplos. Ama es el adverbio de negación que significaría no. Entonces, como siempre, en esta primera parte vamos a ver todas las negaciones solo en singular, es decir, solo a una persona. Cuando niegas una acción a una persona, nada más. Y luego vamos a ver los plurales. Veamos, ama machay. Y como les dije, fíjense, ama machay. Machay es el verbo emborracharse, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a aumentar? Simplemente aumentamos el sufijo chu de la siguiente manera: ama, machay, chu. Ahora, ¿se cumple la regla? Sí. Primero tiene que ir, ¿qué cosa? El adverbio de negación, luego viene el verbo y le aumentamos el sufijo chu. Entonces aquí diría ama machay chu, que significaría no tomes o no te emborraches. Ahora el segundo, ama tiyay. Fíjense, tiyay es el verbo sentarse o el sentar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo quiero decir a una persona no te sientes, simplemente decimos ama tiyay chu. Ama tiyay chu, no te sientes. El tercer ejemplo, sayari, pararse. Ama sayari chu. Fíjense otro ejemplo. Tenemos ama lyoxi, salir. Ama lyoxi chu. Otro ejemplo, ama kapari, gritar. Ama kapari chu, no grites. Otro ejemplo, aquí tenemos otro verbo, rimay. Ama rimay, no hables. Ama rimay chu, ¿ya? Ama rimay chu, no hables. Tenemos otro ejemplo, ama qelqay, no escribas. Ama qelqay chu. Otro ejemplo, ama pukllay. Pukllay es jugar y decimos ama pukllay chu. Otro ejemplo, ama mijuy. Ama mijuy, no comas. Ama mijuy chu, no comas. Otro que tenemos es aquí, ama paway, que significaría no corras. Ama paway chu, no corras. Otro ejemplo,
ama p'itai. Ama p'itai chu, que significaría no saltes. Fíjense, hemos cumplido las reglas. Sí. ¿Cuál es la regla? Simplemente antecedemos el adverbio ama y luego aumentamos al verbo el sufijo chu. Y en todos los casos se cumple. Ahora, esto es en el caso del singular. ¿Se han dado cuenta? En las afirmaciones o las órdenes simplemente aumentábamos al verbo el signo de admiración o exclamación. En este caso no. Para negación aumentamos el sufijo chu y el signo de admiración o negación. Esto es todo lo correspondiente al singular. Ahora, profesor, vamos a ver el plural. Ya, ahora, profesor, me preguntarán, queremos saber el plural. Entonces, veamos. Para eso, simplemente, este ama va a funcionar también para el plural. Tengan en cuenta, para las negaciones, el ama debe ponerse tanto en el singular y como en el plural que vamos a ver en este espacio. Veamos. Entonces, la oración diría, o la oración exclamativa diría, ama machay. En este caso, ¿se recuerdan que para dar órdenes siempre en el plural era ama machaychis, machaychis, ¿no es cierto? Entonces eso nos va a servir para completar de la siguiente manera: ama machaychis chu. Fíjense el láser que les voy a explicar. Machaychis simplemente sería emborráchense. Pero si yo le aumento el chu, como aquí, nos va a indicar que estamos negando. Y peor aún si lo completamos con esto: ama machaychis chu, no se emborrache. ¿Ya? Entonces, en este caso, en todas las negaciones que vamos a utilizar, simplemente utilizamos esto: chis chu y el chu. El chu simplemente es para el singular y el chis chu es para el plural. Pero el chis ya hemos visto en qué, en las órdenes. Entonces simplemente se aumentaría el chu. Veamos algunos ejemplos más. Ama tiyaychis chu. Ama sayarichis chu. Otro: ama lloqsichis chu. Ama kaparichis chu. Otro: ama rimaychis chu. Ama qelqaychis chu. Ama puqllaychis chu. Ama mijuychis chu. Ama phawaychis chu. Ama p'itaychis chu. ¿Ya? Entonces fíjense, aquí simplemente estamos aumentando el chu, ¿ya? En el caso de lo que es el plural: ama p'itaychis chu, ama puqllay chu. Esa es la gran diferencia. Entonces, este cuadro de este lado es el singular y este cuadro, este conjunto de palabras es en el plural. Pero para ello veamos algunos ejemplos. Estos ejemplos que a continuación que vamos a ver son muy importantes. Primero vamos a ver para el singular: chulla yupaypaq qhawana. Y nos dice que debemos aumentar el ama y el chu. Ya, ama y el chu. ¿Y cómo aumentamos? De la siguiente manera: panay, mira, fíjense, ama tusuy chu. Aquí hemos aumentado, ¿qué cosa? Un sustantivo. Hermana, no bailes. Ahora otro: Weikei, ama purichu. Otra vez hemos aumentado. Hermano, no camines. Turay, ama mijuychu. Ahora tenemos otro ejemplo: ñañay, ama puñuychu. Otro ejemplo: Juanita, ama waykuychu. Entonces fíjense estos ejemplos.
Simplemente lo que estamos haciendo es combinar un poco más y para entrar a la estructura de una oración. Como por ejemplo, Panay, ama, tusuichu. ¿Cuál es la estructura de una oración que nos han exigido siempre en el quechua? Primero tiene que ir el sustantivo, sujeto. Luego tiene que ir el objeto complemento, que puede ser un adverbio, un sustantivo o un adjetivo. Y al final tiene que ir el verbo conjugado. Entonces cumplimos esa estructura de la oración en todos estos ejemplos. Panay, ama tusuichu. Waykei, ama purichu. Turay, ama mijuichu. Ñañay, ama puñuichu. Juanita o Juanacha, ama waikuichu. Entonces lo que estamos viendo aquí son simples ejemplos. Ahora, ¿qué significa? Panay, ama tusuichu. Hermana, no bailes. Waykei, ama purichu. Hermano, no camines. Turay, ama mijuichu, hermano, no comas. Ñañay, ama puñuichu, hermana, no duermas. Juanita, ama waikuichu. Juanita, no cocines. Más ejemplos. Oscar, ama qelqaychu. Otro ejemplo. Ya, aquí terminan nuestros ejemplos. Mira, fíjense, todo esto simplemente cumple la estructura de una oración en quechua. ¿Ya? Ahora, veamos el otro lado. ¿Cuál sería el otro lado? Si aquí hemos hablado del Chuyayupay, a este lado vamos a hablar de ¿qué? De los que se llaman plurales. Ashka, yupay. ¿Cuál es? Veamos, para eso también utilizamos ¿qué cosa? Utilizamos el ama. Siempre vamos a utilizar el ama para negaciones. Y luego el chu. Ahora aquí les voy a explicar un poco más. Cuando digo Turaykuna ama mijuichis chu. En este caso, si estamos hablando de plural, simplemente decimos turay y utilizamos el sufijo pluralizador. Kuna, hermanos. Ama, no. Mijuichis chu. ¿Por qué he puesto aquí el mijuichis con amarillo? Porque mijuichis sería ya una orden, ¿no es cierto? Mijuichis. Pero si le aumentamos el chu, ya cambiaría. Por eso utilizamos esto. Ama mijuichis chu. Otro ejemplo. Ñañaykuna ama puñuichis chu. Ñañaykuna. El kuna siempre utilizamos ama puñuichis chu. Otro ejemplo. Wayqiykuna ama purichis chu. ¿Ya? Wayqiykuna ama purichis chu. Panaykuna ama tusuichis chu. Panaykuna ama tusuichis chu. Aquí otro ejemplo que tenemos. Qankuna ama waykuychis chu. Qankuna ama waykuychis chu. Qankuna ama qelqaychis chu. Ya, qankuna ama qelqaychis chu. Wakakuna ama purichis chu. Wakakuna ama purichis chu. Y por último ponemos yachaqkuna ama qaparichis chu. Yachaqkuna ama qaparichis chu. Y en castellano, ¿qué significaría cada uno de estos? Simplemente, hermanos, no coman. Hermanas, no duerman. Hermanos, no caminen. Hermanas, no bailen. Ustedes no cocinen. Ustedes no escriban. Vacas, no caminen. ¿Qué más? Estudiantes, no griten. Entonces, hemos llegado a la parte final de este video, donde hemos aprendido simplemente las negaciones. Gracias por llegar a la parte final de este video, donde hemos aprendido todas las negaciones. Y es importante que tú pongas en práctica en tu casa, donde te encuentres, practícalo, porque si no practicas, no vamos a poder hablar el quechua.
Entonces practica y así vas a aprender a hablar el quechua. Hina kahtenqa llapa kichis wawayqipanaykuna lliw llaqtamanta qhawamashankichis qankunawan tupananchiskama.